La ilusión de creérmelo, de creérmelo. Hola, ¿cómo están? Les habla Luis Giannini, iniciando un nuevo programa de Otro País por Radio Mural y Radio Confluencia, el espacio semanal que realizamos desde la Comisión de Comunicación del Frente de Todos Chipoleti. En estos días de crisis pandémica en nuestra patria, preocupados por el colapso sanitario que nos rodea y tristes por la gente querida que se nos va, víctimas del COVID, y de la crueldad humana de quienes desprecian los cuidados por estupidez o por conveniencia económica o electoral, queremos recuperar la memoria de los protagonistas de la Revolución de Mayo, destacando su carácter de gesta popular latinoamericana. Las palabras de Juan José Castelli en el Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810, donde desplegó sus aprendizajes de la Universidad de Chuquisaca, sosteniendo la doctrina de la soberanía popular reasumida por los pueblos cuando el rey estaba impedido de ejercerla, eran las mismas que ya expresaban tantos jóvenes de las burguesías ilustradas en México, en Caracas, en Chuquisaca y en La Paz en 1809, cuando Monteagudo expresaba: «Ya es tiempo de levantar el estandarte de la libertad en estas desgraciadas colonias, adquiridas sin el menor título y conservadas con la mayor injusticia y tiranía». También era el deseo de los pueblos originarios y mestizos, cansados del dominio esclavista español, ya expresado en la rebelión de Túpac Amaru apenas 30 años antes. La invasión y dominio francés en España, en América, propició la lucha por la emancipación, que aglutinó a las burguesías ilustradas criollas con los pueblos sometidos, que ya habían tenido la experiencia de luchar por su dignidad tomando las armas contra los ingleses en el Río de la Plata y contra las atrocidades del dominio esclavista español en tantos lugares de América. En este mayo, los pueblos de América luchan por su dignidad, en Chile votando y en Colombia marchando contra el neoliberalismo que los mata y empobrece. Pero también en Palestina hay un pueblo resistiendo un genocidio. En nuestro país, la pandemia arrasa y los agrogarcas vacunos enfrentan al gobierno y al pueblo para hacer primar su dominio de clase, mientras en Chipoleti padecemos un nuevo femicidio, en un lugar donde ya hubo demasiados. De todo eso conversaremos hoy con Viviana Reisig y Manuel Hale, sumando las voces de José Luis Martínez y Damares Chirico, de Joaquín Berrut y Rocío Gallego. Finalmente, les presentamos una entrevista a nuestra diputada nacional del Frente de Todos de Chipoleti, Graciela Landricini. No me confundas con el que saquea, soy el que marcha. No me confundas con el que quema, soy el que canta. Amante de la justicia, cual Quijote de la Mancha, y preparado para gritarlo así me duela la garganta. Yo soy aquel que devolvió al anciano la cartera y luego por negligencia murió en la sala de espera. Soy el que doña para mí sin. Yo represento al que al ateo al converso. Voy tomado, vendí agua clara y hacer maromas con. Por un país sin corrupción. Por un futuro para los niños. Por una vejez digna. Por unos impuestos justos. Por un buen sistema de salud. Por las víctimas del conflicto armado. Por los líderes asesinados. Por los indígenas marginados. Run, run, se fue pa'l norte, no sé cuándo vendrá. El presente es un comunicado sobre la actual situación de Colombia que fue suscrito por una serie de autoridades, expresidentes, cancilleres, autoridades políticas de distintos países de Latinoamérica y del Caribe. Y dice: quienes suscribimos el presente comunicado expresamos nuestra solidaridad con el pueblo colombiano
Y hacemos un llamado para que las profundas diferencias que han conducido a la violencia en los últimos días se resuelvan en un marco de diálogo y negociación, buscando un pronto retorno de la paz en esta querida nación. La protesta es un derecho consagrado en las convenciones internacionales y la movilización social es una expresión legítima de la participación ciudadana. Ante los graves incidentes de violencia contra seres humanos indefensos, popular de países de Latinoamérica y el Caribe. En otro país estamos compartiéndoles audios que tienen que ver con distintas expresiones de apoyo, solidaridad y de reclamo por los derechos del pueblo colombiano que está en las calles desde hace bastante tiempo ya y que continúa esa jornada de paro continuado, casi indefinido diríamos, en un país que ha decidido tomar la calle, tomar la pelea y con expresiones muy genuinas, muy auténticas, muy populares. Y bueno, nosotros queremos hablar de eso, porque todo esto en esta semana de mayo, pero queremos reivindicar esto, ¿no? Que en mayo de 1810 hubo un movimiento popular, revolucionario, emancipatorio en toda América, y eso es lo que queremos traer a la memoria justamente en este momento, ¿no? Donde el imperio asesino de niños, lamentablemente ataca, pero los pueblos resisten, y esto pasa tanto en Colombia, ha pasado en Chile, con un resultado electoral reciente muy auspicioso, y también pasa en Palestina. Por eso queremos relacionar todos estos hechos en esta charla nuestra de otro país. Sí, me parece que es importante lo que estás planteando, Luis. Y acá el imperio desata toda su furia, lo vemos en el caso de Colombia, con lo que es la participación no solo de las Fuerzas Armadas legales, por llamarlas de alguna forma, sino también con esa construcción que ha habido, donde se suman los parapoliciales, los paramilitares asesinos, mafiosos, recordemos los falsos positivos, donde para acreditar méritos mataban campesinos, niños muchas veces, vistiéndolos de guerrilleros, y a los cuales se suman los narcos. Entonces la situación de Colombia es muy difícil, pero demuestra el valor del pueblo, que está sometido a la violencia que ejercen estos grupos, siguiendo lo que están haciendo en Chile. Llegaba una noticia el otro día donde parece que están usando lanzallamas. Están haciendo lo mismo que en Chile, disparan a los ojos, dejan a los manifestantes ciegos o tuertos y violan mujeres, o sea que parece que esto es un modus operandi que a mi humilde modo de ver viene del imperio. Sí, yo creo que cada día queda más claro y me parece que está bueno que lo empecemos a mirar desde ahí, que la humanidad está frente a dos planes, frente a un plan que va hacia la muerte, no solo de millones de personas, a veces la muerte física, pero muchas veces la muerte en vida también, ¿no? Como pasa con grandes sectores del África o sectores de la pobreza extrema en nuestro continente, y otro plan que va hacia la vida, y reconocerse en eso me parece que es importante, porque esto que dice Vivi de cómo se replican las tácticas y las estrategias, eso demuestra que realmente hay un plan, ¿no? Hay un plan de sometimiento y de muerte. Así como en un momento toda Latinoamérica eran dictaduras militares, casualmente después toda Latinoamérica eran gobiernos neoliberales. Ahora casi toda Latinoamérica son pseudos dictaduras de lawfare,
del manejo de la justicia y de los medios concentrados. No es casualidad, evidentemente hay un plan de muerte. Y los pueblos van como pueden resistiendo y en determinado momento despiertan. Vos fíjate que los dos pueblos que hoy son como avanzadas en esta resistencia son quizás los dos pueblos que estaban más dormidos en Latinoamérica. O sea, Colombia con el tema de una guerra civil eterna y los narcotraficantes, parecía que el pueblo estaba absolutamente indefenso frente a esa ofensiva. Y Chile era el ejemplo de sometimiento, de la obediencia, de la instalación del modelo neoliberal extremo, de una constitución hecha por la dictadura, que los mismos partidos políticos de la democracia no solo que aceptaron, sino que ahora cuando el pueblo salió a proponer que se cambie, generaron unas condiciones para que casi fuera imposible cambiarla, porque se habían, con el 33% de los votos la derecha podía vetar cualquier cambio. Y sin embargo la gente con sus votos sobrepasó eso, no lograron el 33%. O sea, es entender que hay dos planes en pugna todo el tiempo, ¿no? Y entonces acá, en Argentina, y quiero terminar con esto para no ser tan largo, poder entender que cada lucha también está dentro de ese plan. Que no es un tema de cómo sobrevivimos y manejamos y vemos cómo nos defendemos de que no levanten los precios, no, es un plan. O sea, la especulación de la carne no es solo que quieren ganar más plata, es parte del plan de sometimiento. Es parte del plan de no tener soberanía, porque si lo que nosotros producimos no es para el pueblo argentino, es como decirte, mira, acá lo único que importa es la ganancia de quienes nos apropiamos de la tierra, nos apropiamos de las vacas, nos apropiamos de la cadena de comercialización, porque ese es un problema. Los mismos tipos son los dueños desde la vaca al supermercado. Y si no lo pensamos en esos términos, si creemos que solamente negociando con el supermercado un control de precio, o negociando con los ganaderos que nos dejen algunas vaquitas para vender acá, estamos equivocados. Porque es parte del plan de muerte, es parte del plan de sometimiento, y nosotros tenemos que entender que tenemos que luchar con ese plan, con un plan alternativo. Creo que es una batalla por la conciencia de los pueblos. Yo recuerdo que en Chile haber debatido con gente del pueblo, con docentes incluso, que pude conocer, y con gente laburante, trabajadora de Chile, que muchos estaban convencidos de que estaba bien la educación, que había que pagar la educación, que cuando había que pagarla era buena la educación. Habían perdido la fe en la escuela pública, en un país con una enorme tradición de escuela pública, tanto como la Argentina hasta la década del 80, hasta el 70 por lo menos. Y la habían perdido esa fe en la escuela pública. También, en un momento, perdieron la fe en el sistema de jubilación estatal. Hoy eso es lo que el pueblo chileno entendió que no va más. Y se escucha claramente en las protestas. Esta rebelión de los cabros ahí de Santiago, que empezaron a saltar el coso para entrar en el subte, en el metro de Santiago, ellos empezaron a expresar eso. No queremos pagar más la educación y no quiero que mi abuelo se muera con una pensión de miseria. Y me parece que ahí es una batalla de la conciencia y es lo que genera el movimiento popular en resistencia al neoliberalismo. El neoliberalismo es eso. Habían llegado a privatizar el deseo y el mayor sueño de cualquier familia, que el hijo se eduque y que el abuelo tenga para pagarse los remedios. Que es un sueño tan sencillo, tan pequeño, ¿no? Tiene un antecedente que es la rebelión de los pingüinos. Hace unos años los estudiantes secundarios que se empezaron a preguntar por qué para nosotros la educación es tan cara y el país que tenemos allende la cordillera, la educación para el pueblo es gratuita. Sí. Entonces allí empezaron a preguntarse y a reclamar sus derechos. Un derecho que para nosotros es inalienable, que es la educación pública. Así que bueno, yo creo que son notas muy interesantes, esta de los jóvenes y de las mujeres, ¿no? La pelea de las mujeres, eso se ve en Colombia,
las mujeres han logrado un papel protagónico central, los jóvenes también, esta cosa, bueno, del resultado electoral en Chile también, de esta nueva composición política o de la política en Chile, donde perdieron claramente en las elecciones estas constitucionales, perdieron los partidos tradicionales de la concertación, de la derecha, de la democracia cristiana, y bueno, y asoman otras expresiones políticas. Bueno, el Partido Comunista no es una expresión nueva, pero sí que había retrocedido mucho. El Frente Amplio tiene algunos años, pero también muchas otras expresiones muy jóvenes, muy nuevas y muy frescas. Esperemos que logren una síntesis política que les permita cambiar realmente la Constitución y sostener una realidad diferente en el gobierno de Chile. Lo de Colombia lo vemos más lejano, más difícil, pero genera mucha esperanza y admiración y dolor al mismo tiempo la voluntad de este pueblo que resiste. Y yo quiero también vincular esto con lo que pasa en Palestina. En Palestina, a los datos de la Embajada de Palestina al día de 18 de mayo, había 236 muertos palestinos, de los cuales 61 eran niños, 36 mujeres. 213 personas murieron asesinadas por el ejército israelí en Gaza, que llegó a bombardear edificios enteros que eran lugares de la prensa y quisieron decir que ahí había gente del Hamas, y el propio Departamento de Estado de Estados Unidos sale a declarar que es mentira, que había gente del Hamas lanzando cohetes. No es cierto eso, porque ellos tienen todo registradito, tienen fotos satelitales y aéreas de cada centímetro de toda esa zona y de toda la zona del mundo, de las nuestras también seguramente. Así que digo, de rescatar esto, ¿no? Hay 6.800 heridos, todos palestinos, 1.500 detenidos. En estos días, en esta escalada que comenzó con el ataque a los que iban a rezar, y ni siquiera eran musulmanes los que iban a rezar, eran cristianos palestinos, fueron impedidos de ir a rezar a su iglesia de los momentos de Semana Santa, porque ahí en abril es cuando empieza esta escalada de violencia, y es un plan también. Un plan, ¿por qué? Porque ya van logrando su objetivo. El plan que lograron fue una provocación constante sobre los sitios de religión de los palestinos, tanto en Cisjordania como en Gaza, y lo van logrando, porque ya destruyeron 41 escuelas, 11 centros de salud, y lograron el desplazamiento de 40.000 palestinos de Gaza. Y el plan original, el plan sionista original, es expulsarlos, que se vayan, que no estén más, que se caigan al mar, dicho por un líder sionista laborista de izquierda en Israel. Y esto también nos demuestra que en Israel, tanto la izquierda como la derecha, son parte del apartheid, son parte del genocidio del pueblo palestino. Como ha dicho alguien por acá, un amigo, José Schulman, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, el mandato del mal logró su principal objetivo, porque las víctimas de genocidio del pueblo judío se volvieron los victimarios del pueblo palestino. Sí, yo creo que para terminar de ejemplificar eso que decís, Luis, y para la persona que quizás no está muy informada del conflicto palestino, basta con mirar el mapa de lo que era Palestina en su momento y de lo que es hoy, la manera que los van expulsando de su propia tierra, la manera que los colonos israelíes van ocupando simplemente las tierras y expulsándolos. Y otro dato que a mí me pareció como muy gráfico, Israel hoy es el país modelo en vacunación contra COVID, ¿no? El país que más población ha vacunado, menos a los palestinos. O sea, incluso a los palestinos israelíes, a los palestinos que tienen ciudadanía israelí, tampoco los vacunaron, salvo que trabajen junto con otros israelíes. En ese caso sí, para cubrirse. Pero ahí está demostrando que hay un plan genocida, hay un plan de apartheid, hay un plan de segregación racial y de hacer desaparecer a un pueblo. Y el mundo civilizado acepta eso mirando para otro lado. Y yo creo que ahí está otra muestra de ese plan del mal, el plan de la muerte, que yo digo que tenemos que entendernos
y cada uno de nosotros saber en cuáles de los planes se quiere reconocer, si en el plan de la muerte o en el plan de la vida. La marcha se vivió en